Tener miedo a volar es más común de lo que te imaginas, y a pesar de que volar es algo muy normal y seguro hoy en día, no evita que algunas personas sientan este gran miedo. Y es que después de tener una mala experiencia volando, decidí explorar el porqué de este temor. Así que acompáñenme para que entiendan el por qué nunca me voy a volver a subir en avión. Bienvenidos amigos, GreenicBloom71 una vez más con ustedes en esta instancia con una nueva anécdota que me sucedió hace poco en este mundo de la aviación. Pero antes de comenzar, quisiera saber, ¿tú le tienes miedo a volar? Porque es un 25% probable de que dijeras que sí, según una página de dudosa fiabilidad que acabo de consultar. Y es curioso porque un 25% es un porcentaje bastante alto. Es como si te dijera que el 25% de las personas le tienen miedo a subirse a un carro, aunque al final del día es entendible. Me imagino que no va tan relacionado con el hecho de estar miles de pies sobre el nivel del mar, sino con lo que podría pasar en esa situación. Pero el miedo a volar va más allá de eso, y la psicología detrás es bastante interesante, pues existen distintos factores que influyen en el por qué alguien tenga este miedo, ya sea desde una fobia causada por una predisposición genética hasta algo más simple como lo sería el miedo inducido por otras personas. Y ya dependerá de cada quien cuál es la causante de este miedo. Por ejemplo, habrá gente que tenga miedo a las alturas y no se sentirá cómoda sabiendo que está a más de 30,000 pies sobre el nivel del mar. Personas que se dejarán influenciar por las cosas que ven en internet, en las noticias, catástrofes aéreas. Razones distintas como lo sería la claustrofobia y el pánico a las multitudes, pues la idea de estar atrapado en una cabina pequeña con tantas personas durante tantas horas puede no ser grata para todos, aunque para mí sí. Aunque también existe el miedo a lo desconocido, pues habrá personas que tengan miedo porque no terminan de comprender cómo es que funcionan los aviones y cuáles son los mecanismos que hacen que estos vuelen, lo que puede llegar a generar ansiedad. También está el trauma y las malas experiencias que pudieron haber vivido las personas en algún otro vuelo, como lo puede ser un aterrizaje de emergencia, turbulencias exageradas, escuchar las malas experiencias de alguien más, o la simple falta de control que tienen sobre la situación, ya que a esta altura prácticamente tienes nulo control y cedes toda tu confianza a un piloto que con suerte no se graduó usando ChatGPT. Porque sí, estamos de acuerdo, a menos de que tengas un paracaídas disponible y la capacidad de anticipar alguna catástrofe aérea, ¿qué se supone y hagas? Hermanito, si llegas a estar en algún escenario relacionado a una catástrofe aérea, prácticamente estás bajo una sentencia de muerte. Y digo, no está muy distante de lo que podría ser un accidente de tráfico, pero mínimo ahí tienes ese falso sentido de seguridad en el que dices, nah, si algo sale mal lo tengo todo bajo control, lo que en realidad es una absoluta mentira. Entonces, la gente no tiene miedo de volar, tiene miedo de ser parte de esa pequeña estadística que sufren un destino horrible. Y eso es totalmente comprensible, porque entonces podemos decir que esencialmente el miedo a volar no proviene de volar en sí mismo, sino que es la manera en la que nuestro cerebro interpreta los riesgos que supone volar. Y es por eso mismo que las personas que ya sufren de ansiedad o algún otro trastorno, al verse expuestas a las sensaciones físicas de volar, como lo son el ruido de las turbinas, los cambios de presión, las turbulencias, entre otras cosas, pueden amplificar sus síntomas y desencadenar una respuesta de pánico, la cual se convierte en un ciclo que se terminará alimentando a sí mismo. Causas para que se genere este miedo tan común como lo es volar existen muchísimas, como ya lo vimos, aunque la parte buena de esto es que si alguien aprende a reentrenar su cerebro y a desafiar estos miedos automáticos, a menudo podrá superarlos sin mayor complicación. Ojo, esto no significa que vayan a desaparecer, sino más bien que somos capaces de mitigarlos. Y no sé, se me hizo interesante hablar de este tema porque yo no soy una persona que tenga miedo a volar. Sin embargo, hace poco, como les dije, tuve una experiencia negativa que la verdad sí me dejó un poco de trauma. Les cuento, estaba yo a punto de volar a Panamá para hacer escala a Ecuador. Esto porque iba a ir a visitar a unos amigos y yo iba bastante tranquilo, la verdad, más fastidiado que nada, porque los aviones no son más que camiones del cielo, y por más glamour que les quieran dar, no dejas de estar encerrado en una cabina por varias horas, rodeado de un montón de randoms que con suerte no son molestos. Y pues bueno, el vuelo procede a despegar con normalidad, y les prometo que mientras esto sucedía, el piloto dijo con una seguridad: las condiciones ambientales son bastante buenas, así que tendremos un vuelo bastante tranquilo. Y de verdad, qué iluso fui que me creí esas palabras. Pero bueno, también no lo culpo, no es como que vaya a decir, no, el vuelo va a estar cabrón, así que agárrense. Entonces imagínense esto, era de noche y había un poco de lluvia. Lo que yo no sabía era lo que me depararía después. Todo había transcurrido con cierta normalidad, solo que había unas pocas cosas que no me terminaban de convencer. Número 1, el avión era demasiado ruidoso.
lo cual se me hizo bastante raro porque usualmente cuando me he subido a un avión pasa este efecto en el que cuando estás arriba no se escucha nada, como cuando le subes las ventanas a un carro. Y digo, no es nada que por sí solo sea alarmante, pero combinado con las otras cosas es cuando me empezó a maltripear. Cosas como que el avión no se veía muy nuevo y que el suelo estaba un poco flojo. Digo, son detalles insignificantes, pero me ponen a sobrepensar. Ya si a esto le sumas que toda la semana pasada me la pasé viendo videos como Top 5 las peores catástrofes aéreas de la historia, Top 5 alarmas que no quieres escuchar cuando estás en un avión. Que he de admitir que ver esos videos unos cuantos días antes de volar no es la idea más inteligente que he tenido, pero entiendes a lo que voy, hermanito. Todo esto suena como el escenario perfecto para crear una predisposición en mi cabeza, pero usualmente mis pensamientos estúpidos no son suficientes para causarme algún malestar de verdad. El verdadero problema nace ya estando unas horas dentro del vuelo. Pues yo estando sentado al lado de la ventana podía ver más o menos la dirección a la que nos dirigíamos, pero recuerden que era de noche, entonces lo único que podía ver era a instantes el horizonte oscuro siendo iluminado por relámpagos. Y es que aparte, las nubes se extendían con tal inmensidad que era imposible distinguir dónde comenzaban o terminaban. Y encima de todo esto, comenzamos a experimentar turbulencias muy fuertes. Pero una vez más comencé a pensar, estoy exagerando las cosas, seguramente son todos los videos que me tragué. Pero a medida que el vuelo avanzaba, empecé a ver otros rostros de nerviosismo. Y no te voy a mentir y te voy a decir que todas las personas del avión se veían nerviosas, pero ya eran unas cuantas aparte de mí. Y es aquí cuando sí me empezaron a dar nervios, la verdad. Incluso hubo un momento en el que mientras escaneaba la cabina con mis ojos, hice contacto visual con esta chica de aproximadamente mi edad. Y nos vimos así con cara de, estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Esto es inusual. Y no hubo un solo intercambio de palabras entre ella y yo, pero sé que estábamos pensando lo mismo. Ambos estábamos pensando en la peor catástrofe que pudiera ocurrir. Y después llegó el momento en que todas mis ideas, todas mis alucinaciones pasaron a un segundo plano y comenzó un miedo real. Pues las escuchaba un buen de ruido, se escucha un buen de ruido. Solo veo un negro y destellos rojos y hay mucha turbulencia. Y es que tuve la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos más hermosos y a la vez atemorizantes que la vida tiene para ofrecer. Algo que simplemente me dejó mesmerizado. Comenzamos a volar entre esas nubes que les había dicho que solo se veía cómo relampagueaban, cómo brillaban a lo lejos. Y es aquí cuando empezó a haber muchas turbulencias, comenzó a haber muchísima lluvia. La ventana en la que yo estaba sentado se veía toda empapada. Se escuchaba horrible como toda la lluvia, no sé si hubiera granizo, golpeaba el avión. Todo esto mientras que caían rayos que iluminaban la oscuridad absoluta y hacían que pareciera que fuera de día por un par de segundos. Y yo sé que lo hice sonar como que fuera mi paranoia, ¿no? Lo que estaba haciendo que este vuelo fuera pues una mala experiencia. Pero ahora un porcentaje más alto de las personas a mi alrededor ya se veían también serias. Personas que habían estado leyendo todo el vuelo, que habían estado en su celular, lo habían dejado de lado y se mostraban con la misma seriedad que tenía yo. Pues las condiciones climáticas de verdad que eran pésimas. Y no ayudaba que, como les había dicho, el avión ya se veía viejo. No sé si no le habían dado tanto mantenimiento como el que se le tendría que dar, pero todo esto hacía que la experiencia de vuelo fuera horrible. Honestamente yo no tengo miedo a los aviones ni de volar, pero no me pueden negar que esto sí se ve muy macabro. No puedo esperar a que esto se estabilice. Estoy sintiendo un poco de miedo, la verdad. Pero ¿saben qué? Dios me protege. No tengo nada de qué preocuparme. Y no estoy seguro si la razón por la cual estábamos volando dentro de esta tormenta se debía a algún error humano, pero créanme que de verdad era atemorizante. Y no creo que esto haya sido planeado. De verdad que me hubiera encantado haber grabado más cuando estábamos dentro de la tormenta, para así tener la opinión de algún experto, pero la verdad es que sí entré un poco en pánico. Tanto así que ignoré el tema, dejé de grabar, me puse a escuchar música en mi celular y traté de aislarme de todo. Pues mi intención para empezar nunca fue documentar esto, ya que yo estaba grabando con fines de hacer un vlog, pero es que llegó a un punto en el que las condiciones climáticas eran tan malas que me tuve que levantar de mi asiento para liberarme de este pánico que lentamente me estaba abrazando.
Me fui hasta la parte trasera del avión a pararme cerca del área de los baños para despejar un poco mi mente. Que yo sé que estar sentado o parado no va a afectar en absolutamente nada si llegara a haber una catástrofe, pero necesitaba esa sensación de libertad, de que no estaba encerrado en esta cabina de metal volando a miles de metros sobre el nivel del mar. Y pues claramente el gusto no me duró mucho, porque a los 20 segundos una azafata se me acercó y me pidió de manera amable que me sentara, pero ya, me sentí un poco más relajado después de haberme parado esos 20 segundos, de poder respirar un poco, y me senté en mi lugar y no hice más que pensar. Y fue de esos momentos en el que ya empiezas a pensar un montón de cosas distintas, como ¿qué habrán pensado otras personas en catástrofes aéreas? ¿Cuáles habrán sido sus últimos pensamientos, las últimas palabras que dijeron? Empecé a recordar todas las cajas negras que escuché. Pensamientos como, hermano, estamos en Latinoamérica. ¿Cuánta corrupción no existe en las aerolíneas? ¿Cuántas revisiones no se habrán pasado por alto? Esto no sucedería en un vuelo internacional. Esto no sucedería en un vuelo hacia Noruega. Pero pues GG, me tocó la mala suerte. Espero que alguien encuentre mi cámara. Pero afortunadamente, después de todas estas horas de estrés, que bien puede sonar como que solo fueron unos momentos, unos instantes, pero no. En realidad las condiciones climáticas fueron horribles durante un par de horas, por no decir que el 80% del vuelo fue así. Que no sé si era una tormenta demasiado grande o el viento estaba empujando a las nubes con nosotros. Desconozco cuál es el fenómeno climático que se suscitó, pero afortunadamente comenzó el descenso. Y benditas sean las manos del piloto, porque hizo un aterrizaje súper bueno y le puso fin a esta pesadilla. Y pues ya llegamos a tierra. Tuve que hacer otra escala, pero esta mucho más corta, como de 1 hora, no recuerdo bien. Y ahora sí, después de este segundo vuelo, me recibieron mis amigos. Llegamos a la casa de uno de ellos, comimos algo. Mi amigo prendió la tele para hacer ruido de fondo. ¿Y qué veo en ella? Un avión se había caído el mismo día que volé yo, en una ruta relativamente cercana a la mía. Pero lo bueno que mi vuelo no quedó en más que una mala experiencia, la verdad. Y pues al no ser más que una mala experiencia, no queda nada más que aprender de ella, ¿no? ¿Y qué aprendimos? Nunca viajes en avión, viaja en barco. Desde ese día yo jamás me voy a volver a subir en avión. Yo solo viajo en barco. Si algo le pasa al barco, yo sé nadar, no me voy a ahogar. O puedes viajar en tren también, porque sí, según esto, el avión es el método de transporte más seguro del planeta. Pero ¿cuándo has escuchado que se descarrile un tren, no? Nunca, eso nunca pasa. Y sí, seguramente las estadísticas digan que es más mortal viajar en tren, pero eso es injusto. Estoy seguro que están contando a la gente que se lanza a las vías del tren y esas casualidades que no tienen nada que ver en sí con el transporte. Porque si no contáramos a la gente que se cae al andén o cosas así, tal vez las estadísticas serían similares. Porque te aseguro que si la gente se pudiera caer del avión, pasaría. Pero bueno, mi avión no se cayó, sobreviví un día más. Y pues nada, gente, los quiero mucho. Recuerden que se pueden unir al Discord, está aquí abajo en la descripción. Síganme en mis otras redes sociales, los amo mucho, se cuidan, bye. Ah, ¿y creíste que iba a hacer un video de aviones sin hacer un chiste del 911? Pues sí.